Entonces vamos a continuar con la clase de transferencia de calor. La vez pasada nos habíamos quedado en un ejercicio que estábamos resolviendo que nos dice que se trata de también de una tubería en la cual por el interior de un tubo de un diámetro de 2.5 centímetros circula agua a 50 grados centígrados, de modo que tiene un coeficiente de transferencia de calor por convección en el interior de 3.5 o más bien 3.500 watts sobre metro cuadrado. Y el tubo tiene una pared de 0.8 milímetros de espesor con una conductividad térmica de 16 watts sobre metro grado centígrado. Pues ahí nos dan esos datos hemos puesto aquí la figura, y entonces decimos, además de esos datos, nos dan aquí los valores del coeficiente de transferencia de calor por convección en el interior, que nos dice que es de 3.500. Watts sobre metro cuadrado, grado centígrado. También tiene un espesor de 0.8 milímetros. Entonces aquí habíamos puesto que el diámetro exterior, como nos dan el diámetro interior, no nos dan el diámetro exterior, pero nos dan el espesor. Entonces el diámetro exterior más bien aquí sería el diámetro, sería 2 veces el radio interior más nos dan nada más el diámetro interior y nos dan el diámetro interior y el espesor. Entonces el diámetro exterior lo podemos obtener, y de hecho lo que nos interesa más es el radio exterior. Entonces aquí ya habíamos obtenido el radio interior. Entonces decíamos el diámetro exterior, nos dicen no nos lo dan, entonces lo podemos obtener, pero en realidad lo que nos interesa más es el radio exterior, el cual sería igual al radio interior más el espesor, el cambio en el radio desde el interior hasta el exterior. Entonces sería un delta R. Entonces ahí tendríamos el radio exterior igual a 1.25 centímetros más 0.8 milímetros. Estos los podemos expresar en metros, tanto el radio interior como el radio exterior. Radio interior en metros sería 0.0125, y en el caso del exterior sería 0.0125 más 0.008 metros. En ambos casos los ponemos en metros, ya que las demás unidades del coeficiente de transferencia de calor por convección y la conductividad
tienen unidades en metros para tener las unidades congruentes. Entonces ahí tenemos el coeficiente de transferencia de calor por convección. En el interior también nos menciona una conductividad térmica. El valor de la conductividad térmica acá es igual a 16 watts sobre metro grado centígrado. Y también nos dice que en el exterior pierde calor por convección y tiene un valor de el coeficiente de calor por convección en el exterior de 7.6 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Decimos es la temperatura que nos mencionan del cuál es el coeficiente global de transferencia de calor y la pérdida de calor por unidad de longitud. El aire circundante que está a 20 grados centígrados. Entonces esta temperatura de 20 grados centígrados es la temperatura del aire, es la temperatura del fluido que en la transferencia de calor por convección denotamos con T subíndice infinito, que es la temperatura libre o de corriente libre del fluido. Mientras que en el interior dice que circula agua en el interior de la tubería y que tiene una temperatura de 50 grados centígrados. Ahí también es una temperatura de corriente libre del fluido. Entonces decíamos las temperaturas exactamente en la interfase entre el fluido y la pared sólida. No las conocemos y no las necesitaríamos, pero tenemos la temperatura, el cambio de temperatura total. Entonces también en este caso lo que podemos hacer es considerando todo el sistema. Tenemos la transferencia de calor de todo el sistema. Decimos el calor también que se transfiere del agua hacia la tubería es el mismo calor que cruza la pared sólida de la tubería y es el mismo calor que se transfiere desde la tubería hasta el aire. Entonces aquí decimos lo que nos piden es coeficiente global de transferencia de calor. Este lo habíamos definido anteriormente como letra U mayúscula, que es como un coeficiente que sustituye a todos los coeficientes que tenemos aquí. Entonces, en ocasiones resulta conveniente o práctico, en lugar de calcular utilizando todos los coeficientes, simplificar utilizando un solo coeficiente, que es el coeficiente global de transferencia de calor, para cuando tenemos un sistema combinado de mecanismos de transferencia de calor, de convección, conducción, convección, como en este caso. Entonces, se puede utilizar el coeficiente global de transferencia de calor, U, que es uno de los que nos piden, y otro parámetro que nos piden obtener es el calor por unidad de longitud, que se perdería a través de este sistema.
Pues ahí también podemos observar que vamos a observar aquí también la transferencia de calor es proporcional a la diferencia de temperaturas entre los extremos de todo el conjunto y también es inversamente proporcional a la resistencia de todo el sistema. Entonces ahí también recordamos que el calor, que es el mismo que se transfiere, sería igual que el gradiente total de temperaturas entre la resistencia total. Y aquí podemos obtener entonces también la resistencia total de cada uno de estos componentes, tomando en cuenta como nos piden por unidad de longitud, entonces también tomaríamos una longitud de un metro para obtener el calor que se pierde por unidad de longitud. Entonces, para ello, las temperaturas o el gradiente de temperaturas lo conocemos, ya que conocemos las temperaturas eh, de 50 y 20 grados centígrados. Nada más nos hace falta conocer la resistencia total este, de esta configuración, que también está en serie, ya que decimos primero, el calor primero fluye del fluido hacia la pared interna de la tubería y después de la pared interna de la tubería a través de la pared hacia la parte externa, la superficie externa de la tubería, y posteriormente ese mismo calor fluye hacia el aire. O sea, va pasando primero de una sección a otra. Y entonces también lo tenemos en serie. La resistencia total del sistema sería, lo podemos también representar en un sistema de tres resistencias en serie. Entonces tenemos el primero, tenemos aquí el temperatura de 50. En el otro extremo tenemos la temperatura de 20. Aquí tenemos las otras temperaturas que no conocemos, pero aquí en este caso no las necesitaríamos. Tenemos una resistencia debido a la convección, una resistencia 2 debido a la conducción y una resistencia 3 debido a la convección en el exterior. La resistencia total, como está en serie, sería R1 más R2 más R3. Y como habíamos mencionado, esta resistencia es una propiedad del sistema y de su conductividad térmica o de su coeficiente de transferencia de calor por convección en el caso de la convección. Entonces ahí tenemos estos tres sistemas. Entonces en este caso R1 es por conducción, por convección,
R2 es por conducción y R3 también es por convección más bien. Entonces esto habíamos visto que para obtener la resistencia cuando tenemos por convección, para el caso de un sistema por convección, su resistencia térmica es 1 sobre H por A. Entonces, para convección es 1 sobre H por A y para conducción es 1 sobre delta I y delta X entre K por A. Entonces sería HI por A más en el otro caso, en el caso de conducción es aquí vamos a poner delta R o delta X entre K por A. Más en el caso de la convección en el exterior sería 1 entre H exterior por área en el exterior también en este caso. Ahí conocemos los valores de las constantes de conductividad y de coeficiente de transferencia de calor por convección H. Conocemos el espesor que nos los dan como dato y el área la podemos obtener. Entonces, podríamos obtener estos valores. Podríamos obtener uno por uno. Para el caso de R1, esto nos daría igual a 1 entre HI, que es 3500, por el área exterior. Entonces el área, no, más bien sería el área interior. Ahí en ese caso el área también es el área de un cilindro, de una superficie cilíndrica, que es el perímetro por la longitud. Entonces ahí el perímetro sería el diámetro. De hecho, aquí sí nos resulta de utilidad el diámetro de 2.5 centímetros, sería 0. Pi por diámetro podemos poner primero pi por el diámetro, que es 0. En metros sería 0.025 y por una longitud de 1 metro. Esto nos daría de cuánto nos daría este resultado. A mí me dio de 3.63
3.78 por 10 a la menos 3. 3.63 por 10 a la menos 3. Entonces lo dejamos en 3.63 por 10 a la menos 3. ¿Les da eso a todos? Igual. Sí, entonces sería 1 grado centígrado sobre watts. Sí, entonces 3.63 por 10 a la menos 3 grados centígrados sobre watts. Eso sería para R1. Entonces podemos ver para R2, que sería el espesor, que es de 78 milímetros, o sea, sería 0. Sí, lo que pasa es que aquí tenemos una configuración de una geometría cilíndrica, entonces aquí está esta fórmula que pusimos aquí es para una pared plana, entonces para un cilindro, entonces habíamos visto que la resistencia es esta otra fórmula. Entonces aquí estamos poniendo otra para el caso de una pared plana. Entonces aquí, como tenemos una configuración cilíndrica, entonces necesitamos utilizar la fórmula que corresponde a esta configuración, en la cual nos dice que esta resistencia térmica es igual a, si es para el caso de una configuración cilíndrica, RE sobre logaritmo natural de RE sobre RI entre 2pi por K por L. Entonces, ahí estamos poniendo para una pared plana, pero debe de ser logaritmo natural de RE sobre RI, que sería lo mismo que si ponemos diámetro exterior entre diámetro interior, dado que el diámetro es lo doble que el radio, entonces nada más se cancelaría el factor del doble. Entonces podemos, sin embargo, lo que conocemos es tenemos aquí el ratio interior, el radio exterior, no lo escribimos el valor, entonces, ¿cuánto sería el radio exterior si lo calculamos? 0.0125 más 0.008. ¿Cuánto sería 0. 5. Profe, ahí les falta un 0 al delta R, ¿no? 0. Es que es milímetros, 0.8 milímetros. Al pasar 0.8 milímetros, sí, aquí falta un 0. Sí. Sí, efectivamente, sí, ese sería como si fuera 8 milímetros, nada más. Entonces aquí sería 0.0008. Llevaría 3 ceros y un 8. Y entonces, así, ¿cuánto daría entonces así? 0.133.
0.133 metros. Entonces aquí ponemos RE entre R y sería 0.0133 entre 0.0125. Todo esto dividido entre 2pi por la constante que es de 16 watts sobre metro grado centígrado. Entonces esto nos daría de cuánto el resultado de eso. Yo calculé 6.171 por 10 a la menos 4. 6.171 por 10 a la menos 4 grados centígrados sobre watts. Si les da eso a todos. Acá arriba era la 10 a la menos 3, creo. Sí, entonces nos faltaría para R3, que sería parecido como en el caso de R1, pero sería 1 sobre otro valor de la constante de coeficiente de transferencia de calor, que es 7.6. Aquí nos dice que es 7.6, pero más bien es 7.600. Lo que pasa que luego aquí le ponen en algunos libros le ponen un punto como si fuera coma y se confunde a veces. 7.600 por pi, luego por el exterior, que es de ¿cuánto daría aquí el diámetro? Es pi por diámetro, entonces pi por diámetro sería pi por, o 2pi, o 2 veces el radio, 2 veces por el radio que había dado de 0.0133 por un metro. ¿Cuánto daría así? Aquí le ponemos 2 porque
este es el radio. Sería 2pi por radio. Acá arriba no le pusimos 2 porque este que conocemos aquí ya es el diámetro que nos daban directamente de los datos. Este como no nos lo dieron como datos, sino que lo calculamos a partir del espesor y del radio interior, entonces le ponemos así. Entonces aquí dice que da 1.57 por 10 a la menos 3. Entonces aquí decíamos este es 2pi por radio por la longitud, mientras que aquí es pi por diámetro por la longitud. Decíamos eso porque en el caso 1, en el caso del R1 conocemos el diámetro y acá lo que conocemos es el radio. Por eso ponemos de esta manera. Entonces ya conocemos ahí estos tres valores y entonces grados centígrados sobre watts. Entonces obtendríamos la resistencia total. RT sería la suma de todos estos tres que están en una configuración en serie. 2.63 por 10 a la menos 3 más 6.171 por 10 a la menos 4 más 1.57 por 10 a la menos 3. Esto daría de cuánto sería la suma de todo. Da 5.83 por 10 a la menos 3. 5.83 por 10 a la menos 3 lo dejamos con dos cifras significativas. En ocasiones también por ahí lo han de haber estudiado o lo han de haber visto también cuando hacen alguna operación, digamos, suman así todas las, o dividen o multiplican números en donde obtienen un resultado que les da, por ejemplo, en este caso, digamos, en este caso, ¿cuánto les dio? 1.5745 por 10 a la menos 3, o inclusive más cifras puede llegar a dar el resultado. Sin embargo, no tiene sentido poner más cifras significativas de las que conocemos en los datos. Como por ejemplo si multiplicamos o en este caso sumamos todos estos números y nos da un resultado que tiene 5 y luego tenemos un resultado que nos dé, por ejemplo, 6, 7, 8 cifras. O sea, no tiene sentido poner todas esas cifras si no tenemos en los datos originales. No conocemos más cifras de 2, o por ejemplo aquí digamos 2 o 3 cifras significativas, entonces no tiene caso poner, aunque el resultado nos dé con 8 o 9 cifras, números o dígitos después del punto. Nada más ponemos igual el mismo número de cifras significativas que el número de cifras significativas que conocemos en los datos originales, ya sea que sea una suma, una multiplicación o cualquier otra operación. Conocemos nada más cierto número de cifras significativas. Lo correcto es nada más poner hasta ese mismo número de cifras. Si hay ciertos
reglas para aplicar estos criterios también, para no poner todo el número de cifras significativas, ya que estrictamente no sería correcto poner tantas cifras si no conocemos datos, los datos con tantas cifras significativas. Profe, Sí. ¿cuántas cifras? Nada más 2 dijo, ¿verdad? Y redondeamos a Ajá, la... sí, sí, de acuerdo al número de cifras que conocemos en los datos. En los datos, sí, nada más. Ok, profe, está bien. Gracias. Sí, entonces ya conocemos ahí la temperatura total, más bien la resistencia total. Y entonces decíamos, tenemos el flujo de calor por unidad de longitud, sería por unidad de longitud o como estamos considerando ya 1 metro de longitud, entonces este resultado ya sería por unidad de longitud delta T entre RT. Entonces ahí la temperatura tenemos ahí 50 en el interior y 20 en el exterior, dividido entre .83 por 10 a la menos 3. Y esto nos da, ¿de cuánto? 1145.8. 145. 5.000, profe. 5.145. 5.145.8. Entonces esto sí, entonces ahí para que las unidades sean congruentes. Para que las unidades sean concurrentes, aquí nos habían dado, utilizando así esta fórmula o esta fórmula, digamos, aquí poniendo las unidades de grados centígrados sobre grados centígrados sobre watts, entonces nos da el resultado en watts. Sin embargo, si buscamos por unidad de longitud, entonces lo dividimos entre 1 metro para que nos quede también en esas unidades. Q sobre L sería
5.145.8 watts sobre metro. Entonces, ese sería el calor por unidad de longitud, que es uno de los parámetros que necesitamos obtener. También lo que buscamos también es el coeficiente global de transferencia de calor. Este parámetro U, que es igual a 1 sobre el área por la resistencia total. Entonces aquí lo que haríamos sería tomar en cuenta para calcular este coeficiente global de transferencia de calor. Necesitamos el área, pero el área, como es el área perpendicular al flujo de calor, el área también está cambiando a medida que nos movemos del interior al exterior. Entonces ahí necesitamos tomar algún punto para determinar el área. La resistencia total ya la tenemos, nada más sería el área. Entonces aquí, porque nos mencionaba, o de alguna manera lo vamos a tomar como el área en el exterior. Esto debido a que entonces la resistencia en el exterior como en el interior son mayores que la resistencia por conducción. Digamos un orden de magnitud. Entonces, como no nos dice exactamente en qué punto tomamos en consideración el área, de alguna manera vamos a considerar el área exterior.
Entonces podemos, porque si consideramos el área interior o el área exterior, no sé, el radio interior o radio exterior, pues obviamente nos va a dar un resultado diferente. Entonces normalmente nos debería también de especificar, sin embargo no nos especifica. Entonces también una forma de hacerlo es ver cuál es la resistencia dominante, es decir, la que es mayor, la cual nos daría una mejor aproximación de este coeficiente global de transferencia de calor, que como mencionábamos, es como un coeficiente que se puede utilizar para sustituir todos estos coeficientes y llevar a cabo el cálculo de la transferencia de calor de una manera más simple, utilizando un solo coeficiente en lugar de todos estos coeficientes, un solo coeficiente global que, digamos, tome en cuenta todos estos coeficientes o los sustituya. No los promedia, pero sí los sustituye. Sin embargo, aquí decíamos, no nos dicen cuál área tomar, el interior o el exterior. Una forma de decidir es cuál es el que tiene el mayor, no el mayor coeficiente, porque como tienen diferentes unidades, sino el mayor, sí, el mayor coeficiente, en este caso más bien, bueno, como tienen diferentes unidades, la conducción y convección, entonces no sería, digamos, posible hacer una comparación directa entre estos coeficientes. Sin embargo, entre los que sí tienen las mismas unidades de convección, en este caso tenemos un mayor coeficiente para el caso del exterior. Y también vemos que la resistencia es mayor para los casos de convección que en el interior. Entonces podemos tomar el caso del exterior, el cual nos daría una mejor aproximación. Entonces podemos decir que, tomando debido a que el coeficiente el H exterior es dominante, tomamos el área exterior. Es dominante o mayor, podemos decir también. Entonces podemos obtener este coeficiente tomando el área exterior. Sería 1 sobre el área exterior, sería perímetro por la longitud. También ahí tomaríamos en cuenta, sería lo mismo que como en este caso, pi por 2 por 0.0133. Dos pi por 0.0133 por la longitud de un metro por, sería el área por el coeficiente, no, por la resistencia.
resistencia total. Entonces aquí sería, ¿cuánto nos había dado esto? De 5.83 por 10 a la menos 3. Entonces esto nos daría de cuánto el resultado de este coeficiente. A mí me salió de 2055.54. 1055.54. Tendría unidades de watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Entonces sería un coeficiente global de transferencia de calor entonces continuamos con el siguiente subtema que corresponde a conducción unidimensional, elementos con generación de calor. Disculpe, Sí, sí. Sí, no se escuchó entonces. Sí, entonces para el examen, entonces, sí, para el examen estaríamos realizando junto unidad 1, unidad 2, que corresponde, todavía nos falta este subtema y otro para terminar esta unidad. Entonces estaremos asignando una tarea en los próximos días para estos temas. El examen sería en unas entonces el siguiente tema lo estaremos concluyendo la próxima semana.
El examen estaría haciendo en unas 2 semanas. Sí, entonces, en los próximos días estaremos asignando una tarea para estas 2 unidades y daríamos también unas 2 semanas para esta tarea y al final de eso sería, al final de esas 2 semanas sería el examen. Entonces sería para estas 2 unidades juntas, lo que es mecanismos básicos de transferencia de calor y conducción unidimensional en estado estacionario. Este siguiente subtema que trata sobre conducción unidimensional en elementos con generación de calor. Y las configuraciones también corresponden a placas, cilindros y esferas, que es lo mismo, el mismo caso que estuvimos analizando para el caso sin generación de calor. Entonces aquí en este otro subtema lo que cambia es que estaríamos añadiendo el término de generación de calor. Entonces, como habíamos visto, habíamos obtenido anteriormente una ecuación general de conducción de calor que gobierna este fenómeno de transferencia de calor, tanto para estado estacionario como para caso transitorio y en 3 dimensiones. Entonces, a partir de aquí, para estos otros casos particulares, lo que hacemos es tomar esta ecuación general y de aquí nada más ir reduciendo o utilizando los términos que son relevantes y dejar sin utilizar los términos que no son relevantes. Entonces aquí tenemos por ejemplo, esta ecuación que habíamos obtenido aquí, hasta aquí todavía considerando la constante de conductividad como una variable que pudiese cambiar. Decíamos que esta constante puede cambiar generalmente. El cambio de esta constante de conductividad se da debido a la
a la temperatura. Sin embargo, para intervalos de temperatura no muy grandes se puede considerar constante. En ese caso, habíamos reducido esta ecuación un poco, considerando que esa constante esa conductividad es constante, y entonces se puede simplificar la ecuación para cuando la conductividad, esta constante de conductividad térmica es constante. Entonces ya habíamos observado que para el caso unidimensional en estado estacionario, en este caso ignoramos el término que nos da la variación de la temperatura con respecto al tiempo, y nos queda únicamente de esta manera. También, como era unidimensional, no tomamos en cuenta términos en Y o en Z, nada más tomamos uno solo en X, y como también tenemos una sola derivada en una sola variable independiente, entonces no es necesario poner la derivada parcial, pues se convierte en una derivada total. Entonces aquí teníamos este caso, aquí ya habíamos obtenido esta ecuación para el caso de unidimensional en estado estacionario con generación de calor. Aquí tenemos este término Q punto que habíamos mencionado, es esto lo habíamos mencionado aquí, es la energía generada por unidad de volumen y por unidad de tiempo. Entonces tenemos ese término Q punto. Entonces eso nos da esta ecuación. Entonces más después habíamos visto que si no hay generación de calor, entonces este término Q punto sobre K se nos eliminaba, lo ignoramos, no lo tomamos en cuenta, y entonces nos quedaba nada más esta ecuación, que es la que gobierna la transferencia de calor por conducción en un caso unidimensional, sin generación de calor y estable. Entonces este es como que un caso bastante simplificado de donde tenemos nada más en una sola dirección, sin variación en el tiempo y sin generación de calor. Es lo que estuvimos viendo en este caso para una placa plana, para una pared, para un cilindro o una esfera en donde hay conducción de calor unidimensional, nada más en dirección radial. Sería ese como un caso de lo más simplificado, en donde nada más este término es el que se toma en cuenta en la ecuación general de conducción de calor. A partir de ahí también habíamos mencionado que esta se puede considerar como equivalente con esta ecuación, que es la ecuación de Fourier de conducción de calor, o ley de Fourier de conducción de calor, que es también con la cual comenzamos a describir la conducción de calor en una placa o en una barra. Entonces, esta es, digamos, la primera ecuación que comenzamos a utilizar, y decimos es como para el caso más sencillo de conducción de calor que podemos tener, que es unidimensional, sin variación en el tiempo y también sin generación de calor, considerando la constante de conductividad térmica constante también, que no varía con la temperatura. Entonces decíamos, estas dos formas básicamente son equivalentes una con la otra. Esta se obtiene de la ecuación general de conducción de calor, y esta también la habíamos obtenido anteriormente. Sin embargo, se podría pasar de una a otra resolviendo esta ecuación, digamos, integrando y tomando en cuenta también las condiciones de frontera para llevar a cabo tomar en cuenta la conductividad del área y pasar de esta forma a esta, que es la que utilizamos, de hecho, esta para
para obtener una expresión para el caso del cilindro y de la esfera. Y siempre en ambos casos partimos de esta forma y tomamos en cuenta la geometría para obtener después una expresión en la cual nos permitía, entonces aquí en estos casos partimos de esta expresión. Después de ahí tomamos en cuenta la geometría, las condiciones de contorno para llegar a obtener una expresión que nos permita obtener la transferencia de calor y también la resistencia térmica en esta geometría. Entonces, ahora decíamos lo que haríamos sería tomar en cuenta el término de generación de calor. Y nada más es lo que haríamos sería pasar de este caso o de este caso a este, en donde le agregamos el término de generación de calor y también en una dimensión y estado estable. Entonces decíamos esta Q punto es un calor generado por unidad de volumen y por unidad de tiempo. Entonces esto ya lo habíamos mencionado, de hecho, anteriormente cuando deducimos la ecuación general de conducción de calor. Y en este caso también en este caso también nos estaríamos aplicando para estas mismas geometrías. Entonces también una de las cosas que podemos hacer también aquí para aplicar esto es transformar la ecuación general de conducción de calor en coordenadas, en otras coordenadas que podrían ser en coordenadas cilíndricas, en coordenadas esféricas. También resulta útil hacer esta transformación de una ecuación de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Entonces, para ello sí vamos a nada más básicamente sin realizar todo el desarrollo, nada más lo vamos a expresar en coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas para posteriormente llevar a cabo el análisis de esta manera, ya que decíamos en el caso del término que no tiene, en el caso anterior que no tiene término de generación de calor, entonces ahí no, de hecho decíamos es un caso unidimensional en donde no es necesario
a pesar de que tenemos una geometría cilíndrica, una geometría esférica, y a pesar también de que el calor o la transferencia de calor se da en 2 dimensiones, debido a la simetría y a la simplicidad del caso, lo podemos analizar como un caso unidimensional nada más. Sin embargo, a medida que vamos añadiendo otros términos, suele ser más conveniente manejarlo en otro sistema de coordenadas, especialmente si, como decíamos, tratamos con una geometría cilíndrica, una geometría esférica, entonces es conveniente expresar la ecuación en otro sistema de coordenadas. Entonces el siguiente paso que vamos a hacer es expresar la ecuación en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas, aunque nada más vamos a expresar la ecuación más bien. Es para coordenadas cilíndricas, vamos a introducir una figura aquí para ilustrar cómo se lleva o cómo se para ilustrar cómo se obtiene más bien. Entonces vamos a importar una figura que nos muestra una relación entre las coordenadas rectangulares y las coordenadas cilíndricas. Pues aquí lo que tenemos es una figura que nos muestra la relación entre las coordenadas rectangulares y las coordenadas cilíndricas. Entonces esta relación entre coordenadas rectangulares y cilíndricas. Entonces aquí podemos recordar esto, seguramente ya lo han visto anteriormente, que podemos transformar de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas alguna expresión, alguna ecuación o alguna fórmula utilizando la relación entre coordenadas rectangulares y cilíndricas. Entonces, para ello podemos expresar las coordenadas rectangulares en función de las coordenadas cilíndricas. Para el caso de X sería, en las coordenadas cilíndricas tenemos tres coordenadas que son R, que es una coordenada radial, θ, una coordenada angular, y Z, que es una distancia o una altura. Entonces, en el caso de
Estas relaciones están dadas por X igual a así como vemos ahí, R es una distancia radial, R por coseno de teta, Y es igual a R por seno de teta, y Z es igual, es la misma, tanto en coordenadas rectangulares como en coordenadas cilíndricas. Entonces, esa es la relación entre estos dos sistemas de coordenadas. Y entonces, conociendo esta relación entre estos dos sistemas, entonces, bueno, de hecho, en la figura, más bien tenemos el ángulo phi, no es teta, es phi, que podemos utilizar cualquier letra para denotar el ángulo, pero de acuerdo a como lo tenemos en la figura, es un ángulo phi. Podemos utilizar el ángulo alfa o teta o phi o cualquier, nada más que aquí, de acuerdo a como está en la figura, ahí tiene el ángulo designado con la letra phi, entonces le ponemos x igual a r por coseno de phi, y y es igual a r por seno de phi, z es igual a z. Entonces, conociendo estas relaciones, lo que haríamos para obtener las ecuaciones en coordenadas cilíndricas, la ecuación de calor en coordenadas cilíndricas sería sustituir y